Vamos a derivar otra función. Acordémonos que en el video anterior lo que hicimos fue la derivación de la multiplicación de una constante por una potencia. Recordemos que vimos por qué decidimos que utilizáramos las fórmulas que utilizamos. Y en el siguiente video lo que hicimos fue esta potencia, en lugar de tenerla en el numerador, la escribimos en el denominador, se mantuvieron constantes tanto en el numerador como en el denominador y se explicó qué fue lo que se hizo. Obviamente todo parte del análisis para decidir cuáles son las fórmulas que se van a utilizar. Ahora en este video lo que vamos a explicar es lo que aparentemente es una división. Ahorita vamos a revisar cómo es que no es una división, aunque se ve que tenga una división. Entonces, primeramente sabemos que revisamos si toda la función es una constante. Sabemos que si tenemos operaciones aplicadas a la variable independiente, se trata de una función. Observamos que aquí está la variable independiente, que está elevada a la cuarta, que hay una multiplicación, una resta, una raíz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decidimos que lo que tenemos aquí en este planteamiento es una función, no es una constante, y por lo tanto lo primero que debemos de analizar son las operaciones que están en el término. Observamos que aquí tenemos un primer término. Recordemos que el término está formado de un signo por un coeficiente, por una variable con exponente, función exponencial, etcétera. Y en este caso tenemos signo, coeficiente y variable. Nos damos cuenta que en este término, pues nosotros no tenemos raíces, el inconveniente serían las raíces. Luego veo que en este otro término que se llama término independiente, ese es una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es cero, por lo tanto en su momento la vamos a utilizar. Posteriormente, por lo que sé en álgebra, sabemos que el símbolo de la raíz, que se llama radical, es un paréntesis, por lo tanto está agrupando estos dos términos y quiere decir que todo eso es un término. Por lo tanto, la operación que tengo en el término es una raíz. Como es una raíz, entonces lo que debemos de hacer es expresar como potencia utilizando leyes y propiedades de los exponentes. Precisamente lo primero que vamos a hacer es expresar como potencia esa raíz, porque no hay derivadas de raíces. Como no hay derivadas de raíces y solamente hay de potencia, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, logaritmos, trigonométricas y exponencial, entonces tenemos que expresarlo de una manera en que se pueda derivar. Por lo cual, para poder hacer el uso de las leyes, pues hay que ver cuál de las cuatro leyes. Y entonces hay una ley de los exponentes que menciona que si yo tengo una potencia y le obtengo una raíz enésima, voy a tener como resultado otra potencia con la misma base y donde voy a escribir el exponente dividido entre el índice de la raíz. Recordemos que el índice de la raíz es el numerito que está aquí afuera de la raíz. Obviamente en una raíz cuadrada el índice es un 2, porque ya eso es por default, ya lo sabemos. Y entonces esta función la voy a expresar primeramente entendiendo que los términos siempre deben tener este orden y también expresando esa raíz como una potencia. Por lo tanto, la función que depende de la variable independiente, que es m, no estoy derivando, no estoy aplicando fórmulas, solamente estoy escribiéndola de manera adecuada. Me voy a dar cuenta que aquí tengo un 3/4 porque este 3 está en el numerador y es un coeficiente. Este 4 está en el denominador, pero también es un coeficiente. Por lo tanto, esos dos coeficientes se escriben juntos como un número racional. Y si ustedes se dan cuenta, en ese momento esto que parece una división, pues en realidad no es una división, sino es una multiplicación de una constante por una base, donde esa base es 3 menos 2, la variable independiente elevado a la cuarta, y va a tener un exponente que va a ser de acuerdo a lo que me indican las leyes de los exponentes. Por lo tanto, al yo observar el exponente que tengo en la función, aparentemente parece que el exponente es 4. Sin embargo, ese 4 solamente está afectando a la m, no está afectando a toda la función. Si fuera toda la función, estaría también aplicándose sobre el 3. Por lo tanto, recordando que el radical es un paréntesis, eso quiere decir que esto está encerrado entre paréntesis y aquí tengo un exponente que sabemos que es el exponente 1 porque está escrito una vez como factor. Por lo tanto, el exponente al cual lo debo de elevar es este que habíamos dicho que es un 1, no es el 4, dividido entre el índice de la raíz, que me estoy dando cuenta que es un 5. Por lo tanto, vamos a tener un exponente que es un quinto. Y ya con eso, ahora sí, ya expresé la raíz como potencia y decido cuál de las tres potencias es. Me doy cuenta que la potencia es una base, que es una función elevado al exponente, que es la primera y que es la fórmula que ya hemos estado utilizando. También me doy cuenta que aquí tengo una multiplicación, por lo tanto, de las dos fórmulas hay una fórmula de una multiplicación de función por función y otra fórmula de una constante por una función. Observo que esta es la de una constante, por lo tanto decido utilizar la de la constante por la función.
Recordemos que hay dos fórmulas. De esas dos fórmulas habíamos dicho que una fórmula es la de la constante por una función, aquí la tengo, la de la constante por la función, y la otra es la de la función por la función. Entonces, debido al análisis que les acabo de mencionar, como es una constante y una función, decido utilizar la de la constante por la función, y obviamente al haber aquí una potencia, puedo utilizar la de la potencia, y la de la potencia ya me la sé, que es que la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, y también, como ya habíamos dicho que aquí hay una resta, sabemos que la derivada de la suma y de la resta es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. También habíamos mencionado que tenemos una constante, por lo tanto la derivada de esa constante es 0, que en este caso es esta, y entonces lo que vamos a hacer es proceder a utilizar todas las fórmulas en el orden adecuado con la aplicación de acuerdo al nombre, llámese coeficiente, llámese exponente, llámese base, etcétera, etcétera. Por lo cual comenzamos a derivar, y para derivar pues sabemos que vamos a aplicar simplemente las fórmulas de acuerdo a lo que implica cada uno de los conceptos. O sea, si tengo aquí una constante, pues debo de visualizar la fórmula que menciona que es una constante por una función para poder aplicar la fórmula. Y vamos a escribir que la aplicación de las fórmulas, que es lo mismo que la derivada por los 4 pasos de una función que depende de la misma variable independiente, es, comenzamos al observar, como ya les había mencionado, que tengo una constante multiplicada por una función, por lo tanto la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y simplemente escribo la constante, que es 3/4, y lo voy a multiplicar por la derivada de esta función, pero esta función es una potencia, por lo tanto lo primero que debo de escribir es el exponente. Así que escribimos el exponente, que ya habíamos determinado que es el exponente 1/5. El exponente es 1/5 y va a ser multiplicado por la base que tengo. La base es la que está entre paréntesis, por lo tanto la base es un 3 menos 2m a la cuarta. Y luego me están diciendo que a la base, al exponente que tienes, que es 1/5, al 1/5 le restes 1. Al exponente que tenemos, que es 1/5, le tenemos que restar 1. Por lo tanto, vamos a escribir el 1/5 al cual le debemos de restar 1. Recordemos que en la primaria nosotros nos enseñaron que si tenemos un entero lo puedo dividir en 5 partes, y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes, y cada una de esas partecitas se llama quintos. Por lo tanto, en lugar de escribir 1, lo que voy a escribir es que le voy a restar el 5/5, que es lo mismo que un entero. Sabemos que como está el mismo denominador, se mantiene el denominador y se realiza la ley de la resta entre los numeradores. Se deja el signo del más grande, que es el 5, el signo negativo es el signo del número más grande, y se hace la resta entre los números. 5 menos 1 me da 4, por lo tanto de ahí sé que la resta de ese 1/5 menos 1 es menos 4/5. Recapitulemos, acuérdense que primero se escribió la constante precisamente por esa fórmula, y posteriormente apliqué la fórmula de la potencia. Por lo tanto, primero escribo el exponente, que es este exponente, luego la base, que es precisamente esa base, y acabo de escribir el exponente menos 1, que es este restándole 1. Entonces lo único que me falta de la aplicación de las fórmulas es la última parte de la potencia, donde es la derivada de la base. Al observar la base es toda esta, pero me doy cuenta que la base es una resta, por lo tanto la derivada de la resta es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Eso quiere decir que al revisar el minuendo me doy cuenta que el minuendo es una constante y la derivada de una constante es 0, por lo cual la derivada de la base va a comenzar con una constante que es 0 menos el sustraendo. En el sustraendo observo que hay una constante por una potencia. Por lo mismo vuelvo a utilizar esta fórmula. Primero hay que escribir la constante y luego la derivada de la función, que en este caso es una potencia. Por lo tanto, la constante es el número 2 y vamos a multiplicarlo por la derivada de esta potencia, donde ya me sé la derivada de la potencia. Debe ser el exponente por la base elevada al exponente menos 1. Por lo tanto, escribo primero el exponente, donde el exponente observo que es el número 4. Escribo el exponente que va a multiplicar a la base, que es la letra m, elevado al exponente que tenía menos 1, por lo tanto 4 menos 1 es 3, por la derivada de la base. Me doy cuenta que la base solamente es una letra, por lo tanto es por la derivada de la letra con respecto a la variable independiente.
y en ese momento ya terminé la derivada porque ya cumplí con todo lo que mencionan las fórmulas. Solamente hay que seguir la conceptualización de acuerdo al nombre de cada uno de los elementos. Como ya terminé la derivada en un solo paso, entonces pasamos a realizar jerarquía de operaciones, donde esa jerarquía de operaciones tomo esa decisión porque solamente observo multiplicaciones, restas, potencias, etcétera, etcétera, y entonces debo de decidir cuál es la primera operación que debo de hacer, considerando que siempre debo de mantener el orden que me indica el término. Recuerden que el término comienza con signo, luego coeficiente, variable, función exponencial, logarítmica, trigonométrica, arco, función, por lo cual comenzamos checando los signos del signo. Pues resulta que aquí hay un signo positivo, aquí también, y aquí veo algo que parece un signo, pero como hay un minuendo y un sustraendo, entonces este no es signo, sino es una resta. También aquí observo que aparentemente aquí hay otro signo, pero ese signo no es signo porque pertenece al exponente, por lo tanto tampoco lo considero como signo. Y aquí también pues tengo un minuendo y tengo un sustraendo, pero al ver el minuendo me doy cuenta que es 0, por lo tanto no es una resta, solamente es un signo negativo que está multiplicando el 2 y el 4, y entonces lo primero que debo de escribir para ya expresar el resultado de mi derivada pues es precisamente comenzar con ese signo, que es el signo negativo. Ya que revisé los signos, me voy al siguiente elemento para ver qué operaciones voy a hacer entre esos elementos. El siguiente elemento es el coeficiente. Observo que tengo numeradores, que es el 3 y el 1. Este no es coeficiente porque es un minuendo, este tampoco porque es un sustraendo, este no porque es exponente, este tampoco porque es exponente. Y entonces voy a los siguientes y aparentemente estos son sustraendos. Pero como no hay minuendo, entonces no hay resta y no son sustraendo, sino este es coeficiente y este también. Este no es coeficiente porque es exponente y este sí es coeficiente porque la división de dos cantidades iguales me da la unidad. Por lo tanto, todos esos que acabo de marcar son numeradores. Y me doy cuenta que también hay denominadores, donde esos denominadores es el 4 y el 5, y obviamente que hay un denominador 1 por ser una parte entera. Pero al estar revisando los coeficientes, entonces observo que aquí tengo un coeficiente que es 4 que está multiplicando y aquí tengo un coeficiente 4 que está dividiendo. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto, entonces al ser todos estos factores, no importa que este factor esté muy alejado, simplemente por jerarquía de operaciones y por propiedad conmutativa, pues primero la operación que hago es esa, debido a que la jerarquía me menciona que las divisiones y las multiplicaciones tienen la misma jerarquía. Por eso puedo realizar primero la división, la cual la hago, esa división me da 1, y la unidad, perdón, y entonces pues ya lo único que me queda es este coeficiente, este y este que están en el numerador y el respectivo que está en el denominador, por lo cual al hacer la multiplicación en numeradores, numerador por numerador me da 6, denominador por todos los denominadores, recuerden que se le agrega un 1, me da por resultado un 5, y entonces ya escribo el coeficiente que son 6 quintos. Acuérdense que siempre se debe de escribir en ese orden. Luego del coeficiente voy a escribir la variable con exponente, donde la variable sabemos que es la letra m, busco la m, esta no es variable debido a que es un minuendo, hay sustraendo y minuendo, por lo tanto, perdón, es un sustraendo, disculpen, hay minuendo y sustraendo, y al ser un sustraendo no puede fungir como variable, y esta que está aquí también aparentemente es un sustraendo, pero como el minuendo sabemos que no existe, sí lo podemos considerar como variable, y entonces al ser una variable, pues es la única variable que voy a escribir, y que recuerden que por el orden, pues lo que debo de escribir después del coeficiente, por lo tanto aquí escribo la variable, que es una m cúbica. Y por último me voy con las funciones exponenciales. La función exponencial sabemos que es una función con un exponente y aquí la observamos. ¿Por qué es una función? Porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente que es m. Tengo una potencia, una multiplicación y una resta, por eso sé que eso es una función. Y al tener un exponente, pues es una función exponencial. Pero observo que esta función exponencial tiene un exponente negativo. Y habíamos dicho que dentro de los estándares no debe de haber exponentes negativos en el resultado. Por lo tanto, otra vez vuelvo a aplicar la propiedad de los exponentes, que menciona que una potencia con exponente negativo se escribe como su recíproco con exponente positivo. Recordemos que el recíproco es intercambiar numerador por denominador y numerador por denominador, donde la base se mantiene, la base es la misma, y lo único que cambia es el signo del exponente y obviamente la posición, por eso se llama recíproco. Esa es la propiedad, es escribir el recíproco, o sea, el intercambio de numerador con denominador, y solamente al exponente se le cambia el signo. Por lo tanto, esta base se debe de escribir tal cual y al único que se le va a cambiar el signo es al exponente. Esa base se va a escribir en el denominador porque ahorita está en el numerador, por lo tanto escribo un 1
entre la base, que es 3 menos 2m a la cuarta elevado a la 4 quintos. Acuérdense que ya le cambiamos el signo, y entonces me doy cuenta que esto, por ser un exponente racional, recordemos que proviene de una raíz. Hay otra ley de los exponentes que menciona que si yo tengo una potencia y le calculo la raíz mésima, el resultado va a ser una base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Debido a que el exponente es una raíz, yo me doy cuenta entonces que aquí tengo raíces. Ya habíamos dicho que dentro de los estándares para poder entregar los resultados, precisamente se debía de cumplir que no deben de haber raíces en el denominador. Como aquí estoy presentando una raíz, entonces vamos a aplicar un concepto de álgebra que se denomina racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador es precisamente realizar un proceso algebraico para que no haya esta raíz en el denominador. Y para tener claro cuál va a ser el proceso, se responde a la pregunta: ¿cuánto falta para el entero? Precisamente haciendo alusión a esta fracción. Entonces, si yo tengo un entero y sabemos que lo dividí en 5 partes, si tengo 1, 2, 3, 4 partes, pues yo sé que solamente me falta una parte de la división que se hizo, que fue en quintos. Por lo tanto, lo que me falta para completar el entero es precisamente un quinto. Y el procedimiento algebraico obedece que voy a multiplicar por la unidad. Sabemos que la unidad se forma al dividir la misma cantidad entre la misma cantidad, o sea que la cantidad que voy a utilizar es 3 menos 2m a la cuarta, el binomio. También el binomio aquí se va a escribir el mismo, pero lo único que voy a agregar aquí va a ser precisamente ese exponente que contestó la pregunta cuánto falta para el entero. Por lo tanto, como lo que falta para el entero es un quinto, escribo un quinto en el numerador y escribo un quinto en el denominador. Entonces, con eso ya voy a lograr que no se tengan raíces en el denominador. Vamos a continuar aquí al lado, ya no me queda mucho espacio, y por lo tanto, pues simplemente otra vez, como yo observo que hay puras operaciones, vamos a aplicar entonces la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones sabemos que debemos de respetar el orden que les había mencionado de primero signo, coeficiente, etcétera, etcétera. Entonces, como el orden ya lo tengo, pues ya no va a ser tan complicado. Me doy cuenta que primero la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable. Aquí me hizo falta escribir eso. Me hizo falta escribir la función que depende de la variable. Disculpen la distracción. Y entonces, comenzando por signo, sabemos que primero es el signo negativo, luego es el coeficiente, que es 6 quintos, luego viene la variable con exponente, que ya la tenemos ordenada, que es la m cúbica, y por último van las funciones exponenciales. Estas dos son funciones exponenciales porque esta es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, y si se dan cuenta todos tienen exponente, por eso se llaman funciones exponenciales. Entonces observo que aquí en el numerador, al tener un exponente racional, eso quiere decir que hay una ley de los exponentes. Por lo tanto, aplico la ley de los exponentes, y al ser el exponente un quinto, sabemos que este denominador va a ser el índice de la raíz y el numerador del exponente es el exponente de la base. Por lo tanto, aquí voy a escribir una raíz quinta de la base, que es 3 menos 2m a la cuarta. Acuérdense que este 4 nada más es exponente de la m, y el radical es un paréntesis, por lo tanto todo este paréntesis está elevado a la 1 porque está escrito una vez con factor. Ahora bien, en el numerador lo que voy a hacer es, en el denominador, lo que voy a hacer es aplicar otra ley, y esa ley va a obedecer precisamente a lo que estoy observando que hay. Y lo que tengo en el denominador es que es la multiplicación de dos bases que son idénticas y que tienen diferente exponente. Por lo tanto, la ley de los exponentes asociado a esa situación es que si yo tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base y se van a sumar los exponentes. Por lo tanto, si a este 4 quintos le sumo un quinto, tengo 4 quintos que le voy a sumar un quinto. Sabemos que al tener el mismo denominador se mantiene el denominador y solamente se aplica la ley de la suma porque los dos son del mismo signo. Se deja el signo que predomina, se suman los números, y como esta cantidad es la misma, quiere decir que me va a quedar un exponente 1.
Precisamente de ahí surge el que para racionalizar al denominador se haga la pregunta cuánto falta para el entero, para saber exactamente cuál es la unidad que voy a tener con el respectivo exponente. Por lo tanto, como ya sé que el exponente es 1, pues solamente voy a escribir el 3 menos el 2m cuarta. Acuérdense que el paréntesis, primeramente a la 1 no se escribe porque ya está escrito una vez como factor, y el paréntesis tampoco se escribe porque la raya de fracción es un paréntesis. Entonces escribir aquí otro paréntesis pues ya sería un pleonasmo matemático porque estoy escribiendo dos paréntesis. Por lo tanto, recordando los estándares, recuerden que los estándares mencionan que no debe de haber exponentes negativos, ya lo logramos desde un principio, cuando este exponente lo expresamos utilizando la propiedad. También mencionamos que no debe de haber raíces en el denominador, por eso racionalizamos el denominador, y aquí ya vemos que no hay raíces en el denominador, en el numerador no importa, lo importante es que no haya en el denominador. También deben de estar factorizados, sabemos que se expresan en factores, y precisamente al darle este orden, sabemos que el primer factor es signo, luego el otro factor es coeficiente, el otro factor es variable, el otro factor es función exponencial, y por eso ya estoy asegurando que está factorizado. Es un signo por un coeficiente, por una variable, por una función exponencial. Aquí tengo el otro factor, uno numerador y el otro denominador, y deben estar realizadas todas las operaciones. Observo que aquí hay una operación resta, pero no se puede realizar debido a que no hay términos semejantes. Y también si yo quisiera hacer la división de este 3 entre este 3, o de este 2 entre este 2, o de esta m cuarta entre esta m cuarta, no se puede realizar porque la jerarquía de operaciones me menciona que al ser esa raya de fracción un paréntesis, lo primero que debo de realizar es la resta. Y no se puede realizar la resta porque no son términos semejantes. Entonces, como no puedo realizar la resta, no puedo pasar a la siguiente operación, que es la división. Recuerden, la jerarquía es primero lo que está entre paréntesis. Como no se puede, no puedo pasar a la siguiente operación, que es una división, y por esa razón no puedo dividir este 3 entre este 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, los términos deben estar expresados en este orden. Acuérdense que como fue lo que cuidamos desde el principio, pues ya tenemos la seguridad que ese resultado está en la manera adecuada de signo, coeficiente, variable y de función exponencial. Con eso ya terminamos la derivada, donde recordemos que la aplicación de la derivada pues básicamente es ver qué fórmula voy a utilizar, y ya teniendo en cuenta la fórmula que voy a utilizar, pues la derivada se convierte en un solo paso, y todo lo demás es mantener el orden y procurar tener los resultados como es preferible tenerlos.